Julius Streicher nunca fue un militar brillante ni un estratega político. No tuvo la oratoria de Goebbels, ni la frialdad de Himmler, ni la influencia de Göring. Y sin embargo, se convirtió en una de las figuras más odiadas del Tercer Reich. Fundador del infame semanario Der Stürmer, fue el rostro de la propaganda antisemita más vulgar, brutal y obsesiva de la Alemania nazi. Mientras otros líderes diseñaban políticas y guerras, Streicher se dedicaba a alimentar el odio desde las imprentas, inundando las calles con caricaturas obscenas, falsedades y llamados explícitos a la exterminación de los judíos. Su fanatismo no tenía límites, y su vida privada estaba manchada por escándalos sexuales, corrupción y abusos. Pero lo que lo convierte en una figura central de la infamia no es solo lo que hizo en vida, sino la manera en que terminó. Sus últimos días, entre la derrota alemana, el encierro y la ejecución, muestran la brutal caída de un hombre que encarnó el odio puro y que acabó enfrentando el repudio del mundo entero. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el círculo de Hitler se derrumbaba. Ciudades bombardeadas, ejércitos en retirada y la inevitable entrada de los aliados en Alemania. Streicher, que había sido marginado del poder ya en 1940 por sus excesos y escándalos sexuales, se encontraba prácticamente en el olvido dentro del régimen. Había sido expulsado de su cargo como Gauleiter de Franconia por corrupción y abuso de poder, pero conservó lo que más amaba, el control de Der Stürmer. Desde esas páginas siguió vomitando odio hasta los últimos días, incluso cuando el Reich ya estaba en ruinas. Con la derrota total a la vista, Streicher huyó de Nuremberg disfrazado de campesino. Se dejó crecer una barba y trató de pasar desapercibido en los bosques bávaros. Pero el disfraz no engañó por mucho tiempo. El 23 de mayo de 1945, soldados estadounidenses lo capturaron cerca de Weidring, en Austria. Lo reconocieron rápidamente. Ese rostro grotesco y endurecido por años de propaganda era demasiado famoso como para pasar inadvertido. El arresto fue humillante. Streicher, que había predicado la superioridad aria y la eliminación de los débiles, fue exhibido como un hombre derrotado, reducido a mendigo. Llevaba ropas raídas y un aire patético. No había gloria ni heroísmo, solo decadencia. Tras su captura, Streicher fue trasladado al centro de detención de los aliados y más tarde llevado a Nuremberg, la misma ciudad donde había reinado como señor del odio. Allí se convirtió en uno de los 24 acusados en los juicios de Nuremberg. La escena era irónica. El hombre que había alimentado la persecución de millones de judíos ahora estaba sentado en el banquillo de los acusados, frente a jueces internacionales que exigían justicia. Durante el juicio, Streicher no pudo ser vinculado directamente con órdenes de exterminio ni con operaciones militares. No había documentos que lo señalaran como organizador del Holocausto ni como planificador de asesinatos masivos. Pero lo que se presentó en su contra fue igualmente contundente. Décadas de escritos, caricaturas y discursos donde pedía abiertamente la eliminación de los judíos, donde comparaba a las personas con ratas y plagas, donde justificaba cada acto de violencia. Los jueces lo acusaron de crímenes contra la humanidad, bajo el argumento de que su propaganda había preparado el terreno psicológico y moral para el genocidio. Sin Der Stürmer, sin el veneno diario que salía de su imprenta, el Holocausto quizá no habría encontrado la misma aceptación social. Durante las audiencias, Streicher se comportó de manera errática. Se presentó como víctima. Alegó que solo era un periodista. Negó responsabilidad alguna y al mismo tiempo pronunció diatribas antisemitas, incluso dentro del tribunal. No mostró arrepentimiento. Su odio seguía intacto. Los fiscales lo describieron como un fanático obsesivo, incapaz de reconocer la realidad. Sus propias palabras lo condenaron. Cada página de Der Stürmer fue un testimonio de su culpabilidad, y el mundo entero lo vio. Julius Streicher era la viva representación de cómo las palabras pueden matar. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional dictó sentencia. Julius Streicher fue condenado a muerte en la horca. No había escapatoria. Su destino estaba sellado.
Mientras otros criminales recibían largas condenas o la pena capital por sus crímenes militares, la sentencia de Streicher fue única. Lo condenaron exclusivamente por el poder de su propaganda. Era el recordatorio de que el odio escrito y hablado también es un arma letal. En su celda esperó semanas a que se ejecutara la sentencia. Durante ese tiempo mostró altibajos. A veces fanfarroneaba, otras veces parecía quebrado, pero nunca mostró un verdadero arrepentimiento. Creía que estaba siendo víctima de una conspiración judía internacional. La madrugada del 16 de octubre de 1946, Streicher fue llevado al patíbulo en la prisión de Nuremberg junto a otros 9 condenados. Era uno de los últimos en la lista. Los guardias lo escoltaron hasta la horca. Vestía el uniforme de prisionero, sin insignias, sin gloria, sin seguidores. Solo un criminal convicto a punto de enfrentar la justicia. El verdugo era el sargento estadounidense John C. Woods, encargado de las ejecuciones de los líderes nazis. Streicher subió lentamente al cadalso, rodeado de soldados y periodistas. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y fanatismo. Lo que ocurrió en esos minutos quedó grabado en los informes oficiales. Cuando le colocaron la capucha, Streicher gritó con fuerza «Heil Hitler». Sus últimas palabras fueron un delirio de odio. Incluso en el instante final, se aferró al nombre de su líder, el mismo que se había suicidado meses antes en Berlín. El verdugo accionó la palanca, pero la ejecución no fue limpia. El cuerpo de Streicher cayó, pero en lugar de morir rápidamente por fractura cervical, quedó colgado convulsionando. Mientras luchaba por respirar, duró varios minutos en morir, pataleando y retorciéndose en un espectáculo grotesco. Los testigos describieron la escena como una de las más brutales de la noche. La muerte de Streicher fue lenta, agónica, casi simbólica. El predicador del odio experimentó una ejecución que reflejaba su propio veneno. Con la muerte de Streicher se cerró un capítulo de la propaganda nazi. Sus escritos fueron prohibidos, sus archivos confiscados, y el nombre de Stürmer pasó a la historia como uno de los ejemplos más infames de incitación al odio. Pero su final también dejó una lección clara. La palabra puede ser tan letal como las balas. Streicher nunca disparó un arma en un campo de exterminio, pero sus caricaturas, sus titulares y sus panfletos contribuyeron a normalizar la persecución, a justificar la violencia, a deshumanizar a millones de personas. Tras su ejecución, su cuerpo fue incinerado y las cenizas arrojadas en un río, junto a los demás ejecutados de Nuremberg, para evitar que existiera una tumba o un lugar de culto para fanáticos futuros. El mundo no quiso dejar rastro físico de Julius Streicher. Los últimos días de Julius Streicher fueron el espejo de su vida. Intentó escapar disfrazado, fue capturado como un criminal común, se defendió con gritos y fanatismo y murió aferrado a un delirio. No hubo dignidad, no hubo valentía, no hubo redención. Solo la justicia internacional enfrentando a un hombre cuya única arma fue el odio absoluto. El brutal final de Streicher fue también un mensaje para la historia. Quienes siembran odio, aunque no empuñen armas, cargan con la responsabilidad de los crímenes que ayudan a inspirar. Sus convulsiones en la horca fueron el epílogo de una vida dedicada al fanatismo y a la perversión. Y el mundo jamás olvidó esa lección. Pero esto forma parte de nuestra historia mundial. Si la información les ha gustado, les invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita para ver más contenido así. Regálanos un like y coméntanos cuál quieres que sea nuestro siguiente video. Hasta pronto.